De modo que estoy muy agradecido al Señor y a la iglesia en particular por extenderme la invitación de reflexionar juntamente con ustedes acerca de lo que es esta actividad que tiene que ver con el postcampamento, donde la sugerencia del pastor Ender Vargas es hablar acerca de lo que es una visión de impacto. Y cuando uno considera lo que es la llamada visión de impacto, no es otra cosa que tiene que ver con una temática con la ingeniería de vida o con la ingeniería social del hombre, donde yo quiero invitarles por favor y por un momento se pongan de pie, busquemos en el libro de Números, capítulo 14, libro de Números capítulo 14, me acompañan a partir del versículo 1, libro de Números capítulo 14, del versículo 1 en adelante. Si ya usted lo tiene, dice amén para efectos de comenzar la lectura. Dice así el libro de Números capítulo 14, versículo del 1 en adelante. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Amén. Acompáñame con un momento de oración para que el Espíritu de Dios Él pueda ministrar a nuestras vidas, más que compartir, es simplemente un momento más para que Dios siga hablando a nuestro corazón según la necesidad que usted trae en este momento. Amado Dios, te damos gracias una vez más porque eres bueno. Gracias por la vida de cada uno de los jóvenes, de los amigos, de los hermanos que están aquí presentes. Señor, gracias porque has tratado con nuestras vidas, no te cansas de tratar con nosotros, sigues hablando a nuestro corazón, sigues moviendo, Señor, todo lo que estás haciendo para que tu propósito se haga realidad en nuestras vidas. Hoy pedimos que esta palabra, siempre como viva y eficaz, pueda hablar al corazón de cada uno de nosotros según la realidad, según la situación particular que estamos viviendo. Y que en todo tiempo, en todo momento, seas tú glorificado y seas honrado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, chicos. Dios les bendiga. Dios les guarde. Como les decía, de forma muy general, abordo un tema que no es muy típico dentro de lo que es la teología bíblica, que tiene que ver con ingeniería de vida, o llamado ingeniería del desarrollo humano. Cuando hablamos de ingeniería del desarrollo humano, tiene que ver con la visión, y una visión que pueda ser transformada. Es decir, bajo la sugerencia del pastor, estamos hablando de una visión de impacto. Cuando hablo de una visión de impacto, en el año 1878, un pastor evangélico, para que sepan que eso fue idea de un pastor que estuvo inspirado bajo la guía del Espíritu Santo. En el año 1878 él tenía 2 hijos pequeños, llegó a su casa una noche y hizo esto. Curiosamente, los 2 niños no vieron un juguete, sino que a eso que su padre diseñó y que en algún momento él dijo: yo quiero que mis hijos en algún momento ellos logren hacer algo que impacte al mundo. No solamente que logren bendecir al mundo espiritualmente, sino que ellos logren bendecir e impactar a la humanidad de una forma diferente. Normalmente para viajar de Estados Unidos a Europa eran 6 semanas en barco. Hoy se puede hacer en menos de 8 horas. Y si es el Concorde, se pudo hacer en algún momento hasta en 2 horas y media. Estamos hablando entonces de que este hombre tenía una visión y esa visión buscaba que eso generara un impacto
impacto en el mundo, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista integral. 30 años después, en el año 1903, esos dos niños no se quedaron con ese juguete al que llamaron helicóptero, curiosamente, sino que ellos se quedaron con la inquietud, fueron inspirados y el 17 de diciembre de 1903 lograron desarrollar la primera aeronave que logró volar 36 metros. Usted dirá, ¿qué es eso? Es una tontería, pero para ellos fue un gran logro. Lo interesante es que fue una visión que tuvo un padre que se la transmitió a sus hijos adoptaron esa visión, lograron ser inspirados, creyeron en ella, actuaron y al final lograron transformar el mundo con algo llamado el mundo de la aviación. Amén. Entonces, de igual manera, cuando hablamos de una visión de impacto, hay 4 palabras que yo quiero que usted me ayude, que las vamos a memorizar esta noche, que tiene que ver con una visión de impacto. Se llama inspirar, creer, actuar y transformar. Ayúdeme. Inspirar, creer, actuar y transformar. Ellos fueron inspirados, ellos creyeron, ellos actuaron y al final, ¿qué lograron? Transformar. Visión, hay que tener en claro qué es visión. Visión, aunque son términos muy parecidos, hay que haber una diferencia. Visión no es lo mismo que soñar. ¿Ok? Porque esto es un papel, pero para que esto pase de esto a esto, ¿qué hay que hacer? Hay que inspirarse, hay que creer, hay que actuar y ¿qué más? Y buscar transformar. Entonces mucha gente sueña en la vida, pero se queda toda la vida soñando. Mucha gente desea, pero pasa toda su vida deseando. Mucha gente tiene ilusión, pero pasa toda la vida ilusionado. Entonces no digo que no deseamos, no digo que soñemos, no digo que tengamos ilusiones, pero como personas, como creyentes, tenemos que pasar de soñar, de ilusionarnos y qué más, y de imaginar para empezar a tener visión, ¿verdad que sí? Entonces, por tal razón hablamos hoy en día de una visión de impacto. Para que esto pueda funcionar, permítame darle simplemente para efectos de información, existen 4 leyes que permiten que esto pueda volar. Y vamos a ver esas 4 leyes en la inspiración, en creer, en actuar y en transformar. Resulta que la primera ley para que esto pueda funcionar se llama sustentación. Para que esto pueda llegar de aquí para allá, ¿sabe cómo se llama eso? Sustentación. Es la primera ley. Y la sustentación, visto desde el punto de vista de la aeronáutica, de la física, no es otra cosa que romper una ley llamada la ley de la gravedad, que son 6,8 newtons, si no más me recuerdo, ¿correcto? Sí. Que un señor logró identificarla porque estaba durmiendo debajo de un árbol y le cayó una manzana encima y entendió que había una ley que había sido creada por Dios. Pero 9,8 newtons, gracias, ¿ve? Eso es importante estar allí. Y entendió que existía una ley. ¿Qué es sustentación? Tratar de vencer una ley natural, que es la ley de la gravedad. Resulta que cuando nosotros hablamos de la primera ley de la sustentación, que es la capacidad de sobreponerse, estamos hablando nosotros de tener la perspectiva espiritual, de ser inspirado, entender cuál es el sueño de Dios. Así como este padre tuvo un sueño para que sus hijos lograsen algo, el Padre Celestial también tiene propósito con nuestra vida, está inspirado con los mejores deseos, con las mejores intenciones. ¿Para qué? Para que usted logre como creyente ser y experimentar algo llamado sustentación, que es poder vencer esas leyes naturales que tenemos o que experimentamos como naturaleza caída. Nosotros experimentamos la ley del pecado, la ley de la enfermedad y una ley que nos lleva a que poco a poco nuestro tiempo, en la medida que vamos viviendo, vamos retrocediendo. La llamada ley de entropía, que mientras más usted vive, más va envejeciendo. Entonces, cuando hablamos de inspiración, no es otra cosa que usted se sobreponga a la ley del pecado. Y si quieres conocer a Dios, quieres caminar con Dios, implica poder ser sustentado por la mano de Dios. Porque Proverbios me dice, tú
tú sustentas mi suerte. Y no porque Dios haya creado la suerte. El concepto de suerte de Dios no es otra cosa que soberanía, poder. El hecho de que Dios te está animando, está inspirando, ha trabajado a través de este campamento en la vida de muchas personas, te está inspirando para que tú logres salir de sueños, salir de ilusiones, salir de fantasías y atreverte a creerle a Dios y decir: yo todo lo puedo en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos se atreven a poder decir el día de hoy: Señor, yo quiero ser inspirado no solamente a ser un mejor cristiano el día de hoy, a ser un creyente que te ama, a ser un creyente que respeta tu palabra, a ser un creyente que no solamente logre cosas espirituales, sino que cuando usted en algún momento tenga 50, 60, 70 años, pueda decir: valió la pena servir a Cristo Jesús. Amén, amén. Aplauda fuerte al Señor. ¿Qué es sustentación? Dice aquí el texto que el Señor se molestó con el pueblo por su incredulidad. Pero hubo dos hombres que dice que había en ellos un espíritu diferente. Eso se llama visión. Hombres que se atreven a ir en contra de la corriente, en contra del sistema. El sistema está creando una generación de idiotas, autómatas, dependientes del teléfono, que no piensen, que no actúen, que no razonen, pero Dios está inspirando a una generación que se atreve a pensar más allá, que se atreve a creer más allá y que pueda lograr cosas para la gloria de Dios. Amén, amén. Eso se llama sustentación. Pero resulta, y gracias sierva por ese ejercicio que usted está haciendo conmigo, resulta que así como hay una ley que está a favor llamada sustentación, hay una ley en contra, porque son dos fuerzas positivas y dos fuerzas negativas. Una es la positiva, que es sustentarse, que es mantenerse en el aire. Pero ¿por qué se cae al suelo? Porque existe algo llamado peso. Y la ley de gravedad no perdona y termina siendo peso. Por eso que las aeronaves, antes de despegar, tienen que hacer algo llamado peso y balance, distribuir a los pasajeros. Y si alguien tiene un relleno poblacional muy grande, hay que buscarlo poner en el medio, para efectos de que si lo colocan muy atrás, Dios mío, y si lo colocan adelante, eso se va a ir así de cabeza. Peso y balance. El peso y balance, el peso tiene un elemento a favor y tiene un elemento en contra. Cuando hablamos del peso, resulta que el peso es necesario. ¿Por qué? Porque las ráfagas de viento a nivel de 30,000 pies de altura son muy fuertes y necesita el avión tener cierto peso para que el viento no se lo lleve. No solamente estamos sustentados por la gracia de Dios, usted necesita creer. Hablamos de que la sustentación es igual a inspirarse, pero el peso es igual a creer. Las convicciones que yo tengo van a ser el peso de tu vida, que te van a permitir resistir todas las tormentas. Porque usted puede volar tranquilo en un avión porque está y tiene un peso específico que le permite resistir tormentas. Pero cuando el peso es demasiado, ¿sabe qué va a hacer? Se va a ir al suelo. ¿Cuáles son los pesos negativos con los que nos enfrentamos? Dice el versículo 14: entonces dijo toda la congregación, gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. El primer peso negativo es cuando tienes una masa de gente que solamente lo único que hace es quejarse, criticar, decir que no es posible. ¿Sabe una cosa? Yo en algún momento tenía la convicción de que yo quería lograr algo. En mi familia me decían: el futuro tuyo será simplemente ser chofer de tráfico. Porque todos en la familia hemos sido chofer de tráfico. Entonces vas a escuchar voces que te van a decir: no lo hagas, no lo intentes. ¿Por qué ser mejor cristiano? ¿Por qué vale la pena servir a Cristo? Van a haber muchas voces que van a buscar que te vayas a tierra. Entonces hay un peso, una masa negativa, que son las voces negativas de este sistema, que te van a decir: no vale la pena servir a Cristo, no vale la pena servir a Dios. Gloria a Dios por los que les fue muy bien en el campamento. Pero ¿sabe una cosa? Yo llegué de Mérida con una infección y estuve 4 semanas luchando con una infección de garganta que se fue al oído y por poquito llegaba al cerebro. Casi se convertía en algo llamado, que se me escapa el nombre en este momento,
en una meningitis. Y el doctor me dijo, si en 2 semanas no te curas, te doy de baja y quedas fuera en tu carrera. Yo dije, Padre Santo, en algún momento Satanás te decía, y fuiste al campamento, fuiste a bendecir y mira cómo te paga el Señor. Ojalá y gloria a Dios por todos los que le ha ido bien, pero a algunos nos tocó pagar el precio de lo que es servir a Cristo. Amén. Entonces hablamos de que hay voces negativas, pero también nos encontramos que dice aquí, ¿y por qué trae Jehová a esta tierra para caer a espada a nuestras mujeres, a nuestros niños, para que sean presa? Entonces hay peso de voces, pero también hay pesos de actitudes. Actitudes que te dicen, no lo vas a lograr, no vale la pena. Hay actitudes, el mismo Satanás, tu propio corazón te va a decir, no se puede, es imposible, ¿para qué servir al Señor? Hay tantas voces, hay tantas actitudes que te pueden matar, que te pueden llevar a tierra, porque es bueno creer, es bueno tener convicciones, es bueno estar firme en la fe, pero si escuchas a tu corazón, si escuchas a los demás, si escuchas las voces inadecuadas, ¿sabe qué va a pasar? Te vas a llenar de una masa inadecuada, vas a desequilibrar tu vida y al final la segunda ley, una ley muy negativa, puede llevar a que caigas en un proceso de apostasía espiritual. ¿Vamos bien? Pregunto, ¿vamos bien, chicos? Entonces hablamos de sustentación, que es creerle a Dios, es inspiración, ver las cosas bajo la perspectiva de Dios y no bajo la perspectiva humana. Segundo, el peso que se trata de creer. ¿Qué decides creer? ¿Yo le creo a Dios o le creo a las voces que están a mi alrededor que me van a decir no es posible, no se puede, o simplemente decirte no vale la pena seguir caminando con Cristo? Segunda ley, pero resulta que existe también una tercera ley. Existe la primera llamada sustentación, existe la segunda ley llamada peso. Y esto que voy a hacer con el brazo se llama empuje. No solamente para que efecto de que la aeronave pueda mantenerse necesita un empuje, y eso se le llama tracción, que es dado por un motor. Resulta que si Dios tiene planes de bien y Él ha trabajado en mi vida, en mi corazón, y tiene planes para que yo camine con Él espiritualmente, porque la vida cristiana es sobrenatural, es vencer ley del pecado, la ley del egoísmo, la ley de la naturaleza caída para caminar con Cristo. Te mantienes en el aire por la fe, porque le crees, y el Espíritu Santo te va a dar la potencia para que puedas avanzar en tu vida cristiana. Amén. El Espíritu Santo de Dios es el que te va a dar la fuerza para que puedas avanzar, para que puedas cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Dios tiene planes de bien. Los planes del Señor son poderosos en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente colócate en las manos de Dios, porque la sustentación no es otra cosa que usted se ponga en las manos de Dios y deje que Dios lo lleve a donde Dios te tenga que llevar. Amén. Y eso se llama la potencia del Espíritu. Y cuando hablamos de la potencia del Espíritu, la potencia es lo que lleva a que el peso no ejerza la fuerza como tal para efectos de que no se caiga a tierra. ¿Sabe por qué? Cuando no hay potencia, la gravedad hace su trabajo y la aeronave se va a ir a tierra. Pero como el Espíritu de Dios dice que intercede por nosotros, nos acompaña en nuestras debilidades, Él no va a permitir que tu vida caiga a tierra. Y aunque tus pensamientos te digan que ya no se puede, aunque digas ya no puedo más, el Espíritu Santo estará ahí a tu lado para decirte levántate, porque el largo camino te resta. Amén. Y es lo mismo que pasó con Josué y Caleb, que dice que la gloria de Jehová. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Cuando hubo gente que quiso hacer contrapeso, que quiso murmurar, que quiso anular la visión que Dios le había dado a Josué y Caleb de la tierra prometida, el Espíritu Santo respaldó para efecto de que no fuesen apedreados. Entonces hablamos de la visión que implica sustentación, que no es otra cosa que estar inspirado por Dios, estar en las manos de Dios. Segundo, estamos hablando de peso, que se trata de creer, pero decidimos en quién creemos. Le creemos a Dios, ese peso trabajará a tu favor. No le crees a Dios, ese peso generará un contra que te puede llevar a tierra. Pero hablamos de un tercero, que es el empuje, llamada la potencia del Espíritu de Dios. Y el Espíritu es el único que puede romper cadenas, romper ataduras, esas ataduras de pecados
que a veces luchas y sientes que traes y vuelves a caer. Solo el Espíritu de Dios puede romperlas y puede hacerte libre. Amén. Pero el empuje tiene algo llamado resistencia, porque hay dos fuerzas a favor y hay dos fuerzas en contra. Una fuerza a favor es la sustentación, que tiene un enemigo llamado peso, pero el empuje tiene otro enemigo llamado resistencia. ¿Qué se llama resistencia? Que mientras más avanza, más viento va a tener en contra. Saque la mano cuando va en un carro y mientras más velocidad tenga ese vehículo, ¿qué va a pasar con su mano? ¿Qué va a pasar con su mano? Se va a ir hacia atrás, porque su mano está generando resistencia. Resulta que la resistencia implica que es una barrera natural. Porque ¿qué es lo que lleva a que haya resistencia? Que en el aire está impregnado de ondas de sonido. Y esas ondas de sonido que viajan a 1200 kilómetros por hora generan una barrera que impide que pueda avanzar. Pero ¿sabe algo curioso? Las aeronaves de combate, cuando se quedan sin armamento, se quedan sin metralla, ¿sabe qué hacen? Aceleran a fondo y generan algo llamado un impacto sónico que aturde a todos los enemigos que están en tierra. ¿Sabe algo? A nivel espiritual sucede algo interesante. En Colosenses el Señor me dice que Él exhibió públicamente a las potestades y los venció, de modo que Satanás fue vencido. La muerte también fue vencida. La enfermedad también fue vencida. El Señor generó no solamente un impacto sónico en el mundo espiritual, generó un impacto en todas las dimensiones, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que aunque haya resistencia, no hay diablo que se atraviese cuando cuentas tú con la potencia del Espíritu de Dios. Amén, amén. Y como esa barrera tiene un límite a 1200 kilómetros por hora, hay aeronaves hoy en día que pueden volar a más de 3000 kilómetros por hora y no tienen ningún tipo de impedimento. Pero el detalle aquí es que mientras más rápido vuela la aeronave, más resistencia va a enfrentar. Si usted quiere avanzar como creyente, avanzar en las alturas con Dios, ¿a qué te vas a enfrentar? Al peso, pero también a la resistencia de un pueblo. En este caso, dos jóvenes enfrentaron a todo un pueblo que estaba incrédulo, negativo, con malas actitudes, que arrastraban una mentalidad de esclavo, arrastraban una mentalidad de mendigo que les impedía ver la perspectiva, que mientras estos dos jóvenes veían una oportunidad, los otros veían una amenaza. ¿Qué es una visión de impacto? Que simplemente donde los otros ven fracaso, un cristiano ve oportunidades. Que mientras otros ven una derrota, usted ve una lección. Les digo, jóvenes, a veces se gana y otras veces no se pierde, otras veces se aprende. Unas veces se gana y otras veces se aprende. ¿Qué es sustentación? ¿Qué es sustentación? Simplemente ver las cosas bajo la perspectiva de Dios. Porque como estoy en sus manos, puedo ver las cosas diferentes. Abajo pueden haber tormentas, pero a 37,000 pies de altura usted puede ver la luz del sol. Yo puedo ver las cosas bajo la lupa de la palabra de Dios, bajo sus promesas, y puedo creer que todo lo que Dios ha determinado en su vida para mí se va a cumplir, porque yo estoy en las manos de Dios. Y si estoy en sus manos, dice, y nadie las arrebatará de Él. Joven, estás en las manos de Dios. Nadie te va a arrebatar de sus manos. Simplemente descansa en sus manos, descansa en su presencia, déjate llevar por Dios. Él te va a llevar a tu propósito, pero tú tienes que creerle. Al creerle, tú haces peso frente a todas las mentiras y a todos los engaños del diablo. Y al creerle, el Espíritu Santo actúa, porque al que cree, todo le es posible. Y aunque vas a enfrentar resistencia, mientras más resistencia enfrentes, más fuerte va a ser la potencia de Dios, que te llevará a las alturas. Que como dice el profeta, que aunque la higuera no florezca, ni en las viñas haya fruto, yo con todo me alegraré en Jehová y en el Dios de mi salvación. Permítame entonces sintetizarle lo que hemos hablado. Hablamos de una visión de impacto.
Son dos conceptos. La visión no es otra cosa que tener una perspectiva a la luz de los ojos de Dios, a la luz de su palabra. Y eso genera un resultado, genera un impacto espiritual. No solamente en términos profesionales, no solamente en términos emocionales, sino también en lo más importante, en términos espirituales. Y eso implica que esa visión de impacto, tomando la alegoría de las 4 leyes aerodinámicas, la primera es la sustentación, que es tener la inspiración de Dios. Saber de que estoy en sus manos, saber de que cumplo un propósito, saber que descanso en Él. Segundo, le puedo creer a Dios y eso me permite a mí equilibrarme y no creer las voces negativas, contar con el apoyo de su espíritu, pero saber de que enfrentamos resistencia, pero no hay diablo que se atraviese al poder de Dios. Por eso hablamos de inspirar, creer, actuar y transformar. Repita conmigo, hablamos de inspirar, creer, actuar y ser transformado. Es por tal razón que, a manera de conclusión, podemos decir entonces que sí, hermano, y pito a los músicos que vayan acercándose. A manera de conclusión puedo decirles, sí, hay 2 fuerzas negativas que van a buscar debilitar tu fe. 2 fuerzas negativas que van a buscar llevarte a tierra. Pero hay 2 fuerzas, si pudiéramos hablar analógicamente. Está la mano y el poder de Dios, y está la potencia de su espíritu, que te va a permitir poder cumplir su propósito de ir de aquí para allá. Fuiste creado y vas a llegar a tu destino. Vas a llegar al final de tu vida cumpliendo el propósito de Dios, porque cuentas con su mano y cuentas con su espíritu que te respalda plenamente. Amén. Por tal razón que, si consideras en este momento la palabra de Dios, yo te invito a que tú te levantes y ministremos un momento al Señor. Recuerda que este postcampamento implica varias cosas. Implica que si tú has hecho un compromiso con el Señor, puede venir una fuerte resistencia a tu vida. Si tú hiciste el compromiso de acercarte al Señor, de entregar tu vida, de consagrarte a Él, puedes tener presente que haya resistencia en tu vida, que Satanás intente hacerte retroceder, así como un pueblo de Israel que se sintió tentado a devolverse, a ir a su zona de confort, a ir a su zona de comodidad. Pero Dios tenía otros planes, porque cuando Dios comienza, hasta que no termine, no va a dejarte tranquilo. Hasta que Dios no cumpla su propósito, no te va a dejar en paz. Entonces vamos a orar. ¿Por qué vamos a orar en esta noche? En primer lugar, vamos a orar por eso llamado sustentación o sustento. Simplemente, si aún te cuesta descansar, que estás en sus manos, hoy es momento que descanses en su presencia. Tu vida, tus planes, tus metas están en las manos de Dios. Y si estás en sus manos, están en las manos más seguras. Estás en las manos más confiables. Él tomará tu vida. Simplemente déjate guiar, déjate llevar por el Señor, para que Él te lleve a donde Él te quiera llevar, para que Él cumpla el plan que tiene contigo. A veces tenemos la pregunta, ¿qué quiere Dios conmigo? Él te lo va a mostrar. En esa búsqueda personal Él va a mostrar tus planes. Pero es importante que tú le creas a Dios. Créele a Dios que Él tiene planes de bien, que tiene propósitos buenos. No le creas a las multitudes, no les creas a las voces negativas. No creas las cosas que estás escuchando alrededor. Créele a Dios y eso te dará la fuerza para resistir. Y contarás con el apoyo de su espíritu para enfrentar la resistencia cuando has decidido caminar con Dios.